Buenas tardes, nuestro equipo conformado por Yareli Janet, Denise Ayelén, Miriam Isabel y su servidor Juan Carlos les hablaremos sobre el sistema renal. Los riñones pertenecen a nuestro sistema urinario. Son dos, tienen una forma muy similar a la de un frijol y funcionan en la filtración de nuestra sangre y en la eliminación de desechos de nuestro cuerpo. Las medidas del riñón en el adulto suelen ser de 10 a 12 centímetros de longitud, 5 a 6 centímetros de anchura y 2,5 a 3,5 centímetros de grosor. Están situados a ambos lados de la columna vertebral, se encuentran en el exterior de la cavidad peritoneal, ocupando la región posterior del abdomen, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las tres primeras lumbares. Cada uno de los dos órganos pesa cerca de 150 gramos en hombres y 120 gramos en mujeres. En cada riñón se distingue un polo superior y uno inferior, dos caras, la anterior y la posterior, y dos bordes, el externo o lateral convexo y el medial o interno cóncavo, que presenta en su porción central el hilio renal. Partes del riñón. La corteza renal es la parte externa del riñón. Tiene un grosor de aproximadamente 1 centímetro y es una zona de tejido rojizo, ya que es en esta capa externa donde llega aproximadamente el 90% del flujo sanguíneo. Los elementos de la cápsula. La cápsula fibrosa o renal es una membrana transparente fibrosa y continua con la capa externa del uréter. Grasa perirrenal o cápsula adiposa. Es una capa de grasa de grosor variable que protege el riñón de golpes y traumas y que lo mantiene en su puesto en la cavidad abdominal. Fascia renal. Es una capa de tejido conjuntivo denso que separa la grasa perirrenal de otra grasa, la grasa pararrenal. Las nefronas. Cada riñón está compuesto por aproximadamente 1 millón de unidades filtradas llamadas nefronas, y se les considera como la unidad funcional de estos órganos, ya que se encargan de la filtración de sangre para la formación de la orina. Cada nefrón se halla constituido por el llamado corpúsculo renal de Malpighi y del llamado túbulo urinífero, que tiene diversas partes. Las pirámides renales son las unidades en las que se divide la médula renal. Son estructuras de aspecto cónico y hay entre 12 y 18 por cada riñón. Son la parte de la médula renal donde realmente se produce la orina para ser conducida posteriormente hasta los uréteres. Los cálices menores son unas estructuras visibles macroscópicamente en forma de copa, situados en el seno renal. Recogen la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal. Los cálices mayores, en número de 2 a 3 por riñón, conducen la orina de los cálices menores en la pelvis renal. La pelvis renal está en el centro del riñón y es responsable de recolectar la orina y pasarla por los uréteres, que son los dos tubos que conectan los riñones con la vejiga. Vena renal es la vena principal que transporta la sangre desde el riñón y el uréter hasta la vena cava inferior, que sería la vena grande que transporta la sangre desde la parte inferior del cuerpo hasta el corazón. Y también hay una vena renal en cada riñón. La arteria renal entra en el riñón a través del hilio y después se ramifica progresivamente hasta formar las arterias interlobulares, las arterias arciformes y las arterias interlobulares, y las arteriolas aferentes, que acaban en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquido y solutos, excepto las proteínas plasmáticas, para comenzar la formación de orina. La médula renal es de color marrón y textura estriada. Consta de 8 a 18 estructuras cónicas, las llamadas pirámides renales o de Malpighi, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas. Uréteres. Los uréteres son tubos musculares con forma de S, que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Cada uréter mide aproximadamente 25 centímetros de largo. En su origen renal, son más anchos y van estrechándose progresivamente mientras ingresan a la vejiga urinaria en la concavidad de la pelvis menor. Basados en su trayecto, los uréteres presentan dos porciones, una porción abdominal y otra pélvica. Los uréteres continúan con la pelvis renal en la parte superior, que es una estructura en forma de embudo en el seno renal. La pelvis renal se forma por la confluencia de 2 o 3 cálices mayores, que a su vez están formados por la confluencia de varios cálices menores. Los cálices menores rodean una papila renal. La pelvis renal se estrecha al pasar por el hilio renal y continúa con el uréter en la unión ureteropélvica. Inferiormente, los uréteres descienden en situación retroperitoneal en la cara interna del músculo psoas mayor. En el reborde de la pelvis, los uréteres cruzan el final de la arteria ilíaca común o el principio de la arteria ilíaca externa. Entran en la cavidad pélvica y siguen hasta la vejiga.
En estas imágenes podemos ver la ilíaca común marcada con una línea verde y la arteria ilíaca externa también está marcada verde. Los uréteres están comprimidos en 3 puntos en su recorrido. El primer punto es la unión uretropélvica. El segundo punto es donde el uréter cruza los vasos ilíacos primitivos en el reborde de la pelvis. El tercer punto es donde los uréteres penetran en la pared de la vejiga. Los uréteres en su descenso hasta la vejiga reciben ramas arteriales de los vasos adyacentes. Las arterias renales irrigan el extremo superior. La parte media recibe ramas de la aorta abdominal, las arterias testiculares o ováricas y las arterias ilíacas comunes. En la cavidad pélvica los uréteres están irrigados por una o más arterias de la rama de la arteria ilíaca común. En todos los casos, las arterias que llegan al uréter se dividen en ramas ascendentes y descendentes, que forman anastomosis longitudinales. El drenaje linfático de los uréteres es superponible a la circulación arterial. La linfa drena la porción superior de los uréteres en los nódulos aórticos laterales, que son los lumbrares. La porción media de los uréteres drena en los nódulos de los vasos ilíacos primitivos. Y la porción inferior drena en los nódulos linfáticos de los vasos ilíacos externos e internos. Partes del sistema renal: riñón izquierdo y derecho, pelvis renal, uréter, vejiga, orina, uretra, y en el caso de los hombres, próstata, y en el de las mujeres, útero. La vejiga es el elemento más anterior de las vísceras pélvicas, aunque se sitúa en su totalidad en la cavidad pélvica cuando está vacía. Cuando se llena, ésta se expande en sentido superior hacia el abdomen. El cuello de la vagina rodea el origen de la uretra en el punto donde se cruzan las dos superficies inferolaterales y la base. Aunque se considera que la vejiga urinaria es un órgano pélvico en el adulto, ocupa una posición más alta en la infancia. Al nacimiento la vejiga es abdominal y con la edad desciende hasta después de la pubertad adoptar la posición del adulto. El cuello es la parte más inferior de la vejiga y también es la más fija. Se inserta en su posición mediante 2 fuertes bandas fibromusculares que conectan el cuello y la porción pélvica de la uretra con la cara posterior-inferior de cada hueso púbico. La imagen A muestra el caso de las mujeres, en donde estas bandas fibromusculares se denominan ligamentos pubovesiculares, junto con la membrana perineal, los músculos relacionados, que es los elevadores del ano, y los huesos púbicos, que sostienen la vejiga. En la imagen B podemos apreciar el caso de los varones. Las 2 bandas fibromusculares se denominan ligamentos puboprostáticos, porque se mezclan con la cápsula fibrosa de la próstata, que rodea el cuello de la vejiga y la porción adyacente de la uretra. La vejiga vacía tiene forma de pirámide triangular inclinada, de modo que descansa en uno de los bordes. Posee un vértice que se dirige hacia la parte superior de la sínfisis del pubis, una estructura que se conoce como el ligamento umbilical medio. También posee una base, la cual tiene forma de triángulo invertido y se orienta en sentido posterior-inferior. Las 2 uréteres entran en la vejiga por las 2 esquinas superiores de la base, y la uretra drena desde la esquina inferior de la base. La zona triangular lisa, que queda entre las aberturas de las uréteres y la uretra en la cara interna de la vejiga, se denomina trígono vesical. Las superficies inferolaterales de la vejiga se sujetan entre los músculos elevadores del ano, del diafragma pelviano, y los músculos obturadores internos y adyacentes por encima de la inserción de dicho diafragma. La cara superior está ligeramente abombada cuando la vejiga está vacía y se hincha hacia arriba a medida que se llena.
La pared de la vejiga está constituida por 3 capas principales. La primera, hablando de afuera hacia adentro, es la serosa, también conocida como peritoneo. Cubre la cara posterior-superior y las partes más altas de las paredes laterales. La segunda capa es la muscular, conformada por 3 capas de músculo liso. La primera es la musculatura lisa longitudinal externa. La segunda es la musculatura lisa circular externa y la tercera es la musculatura lisa longitudinal interna. Todas ellas forman el músculo destrusor que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como antagonistas los esfínteres de la uretra. La tercera capa es la mucosa, conformada por la lámina propia, que es de tejido conjuntivo, y el epitelio de transición urinario, que es un epitelio estratificado de hasta 8 capas de células impermeables. Estas están en contacto directo con la orina. Los esfínteres de la vejiga brindan control muscular del flujo de la orina. El esfínter interno es involuntario, rodea la abertura de la vejiga a la uretra y se relaja para permitir el paso de la orina. El esfínter externo es voluntario, rodea la uretra fuera de la vejiga y debe relajarse para poder orinar. Como se observó en la primera imagen, la irrigación proviene de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, donde se origina la arteria vesical, la cual se subdivide en la arteria umbilical, la vesical inferior, la superior y la pudenda interna. Ocurre algo similar en el drenaje venoso. También podemos apreciar la vena ilíaca interna, que se subdivide en las vesicales superiores, la pudenda interna y la vesical inferior. La uretra constituye el conducto de expulsión de la orina almacenada en la vejiga durante la micción. Es un conducto que comienza en la cara inferior de la vejiga y termina en una abertura llamada meato urinario. Su origen está el ya mencionado esfínter uretral interno o esfínter vesical. Rodeando a este esfínter se ubica el esfínter uretral externo, voluntario y de fibras musculares estriadas. El cierre de la uretra es controlado por ambos esfínteres. La uretra está formada por 2 capas, una muscular externa y una mucosa interna. La uretra masculina es un conducto muscular de 18 a 22 centímetros de longitud que transporta orina desde la vejiga urinaria. Por eso se extiende desde el orificio uretral interno de la vejiga hasta el orificio uretral externo, localizado en la punta del glande del pene. Cuando el pene está en su estado flácido, la uretra presenta una doble curvatura y es divisible en 4 partes, que son porción intramural o preprostática, uretra prostática, uretra intermedia o membranosa y uretra esponjosa o peneana. Como se mencionó anteriormente, la uretra se constituye de 4 porciones y aquí se describirán cada una de ellas. Primero, la porción intramural es donde encontramos el esfínter uretral interno de contracción involuntaria. Tiene musculatura lisa circular y se encuentra dentro de la vejiga. La porción prostática discurre a través de la glándula prostática donde abocan los conductos deferentes. La porción membranosa es donde encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria que nos permite controlar el reflejo de micción. La porción esponjosa es la porción que circula por el cuerpo esponjoso del pene. La porción navicular recibe este nombre ya que justo antes de salir del orificio uretral externo, la fosa navicular, encontramos las glándulas de Goering y las válvulas, los bulbos uretrales de Cooper, importantes para la eyaculación. Su irrigación son arterias vesicales, prostáticas y pudendas, ramas de la ilíaca interna. Uretra femenina es significativamente más corta que la masculina, mide aproximadamente 4 centímetros.
Surge del orificio uretral interno de la vejiga urinaria, pasa inferiormente por la sínfisis del pubis y se abre en el orificio uretral externo. En las mujeres, el orificio externo se localiza anterior al orificio vaginal, en el vestíbulo de la vagina. La uretra femenina está rodeada de glándulas pauretrales que son análogas a la próstata en los hombres. Estas se abren a cada lado del orificio uretral externo. La regulación del flujo urinario de la uretra depende del esfínter uretral externo, encontrado en el espacio perineal profundo. El esfínter uretral externo es un complejo de fibras musculares compuesto de capas de músculo liso que rodean a la uretra, así como un par de componentes adicionales, el músculo compresor de la uretra y el esfínter uretrovaginal. La irrigación de la uretra femenina proviene de las arterias pudenda interna y vaginal, mientras que el drenaje venoso se produce a través de las venas con el mismo nombre. La inervación de la uretra femenina se origina en el plexo venoso vesical, el cual produce inervación visceral, y el nervio pudendo, que provee la inervación somática. La uretra femenina se constituye de las siguientes partes. Porción intramural. Encontramos el esfínter uretral interno de contracción involuntaria. Tiene musculatura lisa circular y se encuentra dentro de la vejiga. La porción pélvica se relaciona posteriormente con la vagina. Comparte con ella un mismo tabique. Porción membranosa. En esta porción encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria que nos permite controlar el reflejo de micción. La porción perineal desemboca a la uretra en la vulva, en el meato uretral externo, en la papila uretral. La irrigación. Arterias vesicales, vaginales y pudendas, ramas de la ilíaca interna. Linfáticos, ganglios inguinales e ilíacos. Inervación. Nervios sensitivos y vegetativos del plexo hipogástrico y pudendo. Esto fue todo por nuestra parte del sistema renal. Muchas gracias.